Bueno, vamos a empezar entonces con el teórico, las lesiones elementales. Las lesiones elementales de la mucosa bucal que también se ven en la piel, o sea que nosotros las vamos a ver en la mucosa bucal o dentro de la boca, son un grupo de manifestaciones que nosotros denominamos el ABC de la patología de las mucosas. Pues su reconocimiento es fundamental para la orientación en el diagnóstico de las enfermedades que la producen, tanto en piel como en mucosa, y poseen particularidades estructurales que caracterizan signos de normalidad y signos o estos evidentes por palpación, consistencia o rugosidad, por la vista o color. Entonces, estas se van a clasificar en lesiones primarias y secundarias. Nosotros tenemos que saber también que un signo es lo que nosotros estamos viendo, y también la palpación puede llegar a ser un signo, y un síntoma sería todo lo que el paciente nos cuenta o nos dice que padece. Lesiones primarias van a ser todas aquellas lesiones que asientan por primera vez sin una patología previa, y las lesiones secundarias van a ser todas aquellas que asientan sobre una patología previa. Por ejemplo, un cáncer, una sífilis, una lepra, etcétera, etcétera. Dentro de las lesiones primitivas o primarias tenemos la mancha, la vesícula, la ampolla o flictena, la pústula, la pápula, el tubérculo, el nódulo, la atrofia, las escamas, la queratosis, vegetación, verrugosidad, hipertrofia o elefantiasis y la esclerosis. Dentro de las lesiones elementales secundarias tenemos la ulceración, la úlcera, la erosión o abrasión, la grieta o fisura, la escoriación, la perforación, la cavidad, la mácula, la costra. Y después, si tenemos tiempo, vamos a hablar de los cambios epiteliales o lesiones elementales histológicas que nosotros llamamos cambio epitelio. Empezando por las primitivas, tenemos la mancha, que es un cambio de coloración de la mucosa que no hace relieve. Ejemplo, mancha o pigmentación melánica. El color depende de la raza del individuo, de la vascularización. Las mucosas son más rojas que la piel, por lo que una menor queratinización, se transparenta más el componente del conjuntivo. Las alteraciones de color pueden ser localizadas o generalizadas, o sea, una sola mancha o varias manchas. Acá tenemos, por ejemplo, un esquema con un corte donde tenemos el epitelio, la capa superficial o capa córnea del epitelio, con sus distintos estratos, las papilas, el conectivo y el conjuntivo, con la dermis y la submucosa. En las distintas zonas de estas que tenemos acá se van a ir manifestando las distintas lesiones que nosotros vamos hablando ahora. Por ejemplo, acá tenemos una mancha, que es una lesión circunscrita que no hace relieve. Cuando es primaria se llama mancha y cuando es secundaria se llama mácula. Por ejemplo, la mácula tampoco es circunscrita, está localizada en la parte superficial del epitelio y no hace relieve. Esta mancha tiene que ver con un proceso inflamatorio, el ejemplo sería una peca. Y damos un ejemplo acá en esta zona. En esta zona estamos dando un ejemplo de una mancha en la cavidad bucal, en el maxilar superior, en el paladar, prácticamente entre la unión del paladar blando y el paladar duro. Eso con respecto a las manchas. Después vamos a entrar a las lesiones elevadas a contenido líquido. Una de ellas es la vesícula.
La vesícula es una elevación de la mucosa circunscrita a contenido líquido, alojada en el espesor del epitelio o por debajo de él. Ejemplo, tenemos el herpes simple, perdón. Son lesiones pequeñas, múltiples, agrupadas de manera de racimos, tabicadas o conformando locus o cavidades pequeñas. Locus significa lugar o cavidad. Su etiología es virósica, caracterizada a lesiones por herpes virus, herpes simple, herpes zóster y la varicela. Entonces acá tenemos un ejemplo en esta zona donde tenemos las vesículas, por eso se ve muy brillante, carga de serosidad dentro del epitelio en forma de ramillete. Acá en la otra foto al lado ya tenemos que esas vesículas se han roto y que lo cubre con una capa superficial necrótica de bordes irregulares cuando mira hacia la cavidad bucal y se ve medio como blanquecino. Luego tenemos en el labio, donde vemos también el herpes, donde el estadio de vesícula en algunas partes perdura, en otros lados ya se ha roto y como está en la parte externa, se forma como una cáscara en la zona esta donde estamos marcando por acá. También tenemos otros tipos de lesiones elevadas que son de mayor tamaño, conocidas como ampolla o flictena. Lesión similar a la vesícula, pero un tanto mayor en su tamaño. El líquido que contiene puede ser seroso o hemorrágico. Ejemplo, el pérfido vulgar. Las lesiones grandes y únicas, no virósicas, las hay de dos tipos, según su ubicación. Pueden estar las ampollas dentro del epitelio o entre el epitelio y el conectivo o el conjuntivo. Dentro de las intraepiteliales, por acantolisis, característica de enfermedad autoinmune como el pénfigo, si se rompe su techo no sangra, porque la destrucción del estrato de Malpighi ha sido respetado la capa basal. O sea, al mantener la basal, no se vería sangrado cuando se rompe el techo de la ampolla. Entonces la ampolla sería una lesión elevada que tiene un techo, un piso y un borde. En la boca, como en la boca está llena de traumatismo por la masticación o alimento y todo eso, el techo se rompe, se desprende hacia un costado y se pierde, queda el borde y el piso, pero ese piso en el pénfigo no es, no es sangrante porque se pierde los estratos del epitelio, pero se mantiene la basal, que eso le hace como de piso. Eso es importante saber. Y que para hacer un diagnóstico diferencial con otras lesiones ampollares o otro tipo de lesiones, el pénfigo o esta lesión autoinmune tiene una célula característica en citología, que son las células de SAN, que ustedes ya la estudiaron en el teórico, que son grandes, multinucleadas y que únicamente aparecen en el pénfigo en este tipo de enfermedad autoinmune, porque en el pemfigoide no aparece. Entonces acá vamos a ver la lesión ampollar en la boca, donde quedó el piso. Acá también se nota. Acá también se nota la ampolla con su borde, sin el techo y el piso, y que no sangra. Estamos mostrando macroscopía. Acá tenemos la microscopía, donde vemos que se mantiene la basal, el contenido líquido y el resto de los epitelios y las células de SAN. El otro ejemplo sería el pemfigoide. Son subepiteliales
Son las ampollas cuyo piso es el conjuntivo. Se las denomina penfigoides por su similitud al pénfigo. Su etiología generalmente es traumática. También puede ser traumática o por quemadura, o caracterizada de otras patologías como el líquen ampollar, el síndrome de Stevens-Johnson y el eritema polimorfo. En el penfigoide, nosotros en la macroscopía, que la tenemos acá al lado de la histología, vamos a ver una ampolla grande y que se ve un fondo eritematoso sangrante. Tenemos el borde, el piso y con este fondo eritematoso sangrante, que de acuerdo al estadio que le agarremos a esta ampolla, en algunas partes podría ya estar cicatrizando y en otras podría estar todavía bien expuesto el conjuntivo y se ve eritematoso y sangrante. En su histología tenemos el epitelio, tenemos el conjuntivo y acá vemos el espacio que está ocupando el líquido y que ese líquido no está dentro del epitelio, sino que está entre el epitelio, por debajo de la basal, y el conjuntivo. Este es un clásico de este tipo de enfermedad autoinmune conocido como penfigoide. Y como todos sabemos en boca, este epitelio o este techo se va a desaparecer y nos va a quedar el piso con el borde y su forma eritematosa cuando está expuesto el conjuntivo. Acá tenemos más ejemplos de penfigoide, donde tendríamos las ampollas que se han roto y queda el piso. Más ejemplos de penfigoide, pero una ampolla cargada de sangre. Y esto ya sería un ejemplo de eritema polimorfo por causa de medicamentos. La pústula también es una elevación circunscrita de la mucosa con contenido purulento, o sea que sería una ampolla o una vesícula cargada con pus, o sea que se ha infectado por gérmenes. Por ejemplo, el impetio estafilocóxico son lesiones producidas por gérmenes piógenos, estreptococos, estafilococos, muy comunes en niños con deficiencias nutricionales. Puede tratarse también de otras lesiones como vesículas o ampollas sobreinfectadas con impetigación, con impetiginación. Dejando las lesiones elevadas a contenido líquido, vamos a pasar a lesiones elevadas a contenido sólido. Una de ellas es la pápula, es una elevación circunscrita, sólida, que involuciona espontáneamente sin dejar cicatriz. Por ejemplo, pápula sifilítica. Es la más superficial de todas las lesiones a contenido sólido y son autorresolutivas. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que la sífilis tiene distintos estadios, donde aparece primero el chancro, el segundo aparecen las famosas rociolas, que son las pápulas que pueden estar en el cuello, en la zona cervical del cuello, también dentro de la boca, en el torso del cuerpo, y son lesiones elevadas, circunscritas, que dejan, que son lesiones elevadas, circunscritas, y que no dejan cicatriz y que evolucionan solas. Entonces después se pasa al otro estadio, al tercer estadio de la sífilis, y no hay ni noticia de esta lesión porque no deja cicatriz. Otro es el tubérculo, que es una pequeña lesión o una pequeña formación circunscrita sólida ubicada en el corion. O sea, inmediatamente terminó el epitelio por debajo de la basal, entre las papilas, y en esa zona se ubica el tubérculo, en el corion, que deja cicatriz y hacen mínimamente relieve. O sea que ya no es como la pápula, es un relieve leve
pero se pueden palpar que es sólido, y el ejemplo es el lupus tuberculoso. De ahí el nombre de tubérculo, de tuberculosis. El nódulo sería otra lesión circunscrita, su mucosa indurada, vendría a ser como ejemplo de goma sifilítico, no hacen relieve, o sea que es mucho más profundo, y son percibidas exclusivamente por el tacto. Bien, no tenemos ejemplo de eso. El ejemplo que tenemos nosotros, caso acá, una pápula o una lesión elevada indurada en el paladar. Después tenemos ahí otra que sería una verruga con queratina también en el piso de la boca, y una verruga vulvar. Acá tenemos la vulgar, que sería la histología de la misma. Otras disminuciones de espesor, tenemos las atrofias como disminuciones de espesor y consistencia de la mucosa, hemiatrofia de la lengua o atrofias secundarias a cicatrices. O sea, donde hay una cicatriz hay como menos cantidad de epitelio formado en la superficie de esa cicatriz. Después tenemos las escamas, y dentro de las escamas consiste en el desprendimiento visible de las capas superficiales del epitelio, primitiva o secundaria, por ejemplo, la escailitis exfoliativa. La queratosis son escamas acumuladas y estratificadas que no se desprenden, por ejemplo, las leucoplasias grado 2 y grado 1, existe un engrosamiento de la capa córnea. Eso sería la queratosis cuando hay aumento de la capa córnea o de la parte del epitelio que tiene queratina sin núcleo. Así se vería. Y tenemos que la leucoplasia se ve como una mancha blanca, que no se desprende al raspado. Verrugosidad, tenemos también la verrugosidad, perdón, la vegetación es una lesión elevada, crónica, filiforme o con aspecto de colifor, por ejemplo, la hiperplasia paraprotética. Son lesiones sofísticas que hacen saliencia pediculada, que poseen un pie o pedículo de inserción. Tienen forma digitiforme o en forma de dedo. En boca poseen un color rosado de la mucosa y tienen ausencia de queratina. Generalmente se ubican, como el mismo nombre lo dice del ejemplo, hiperplasia paraprotética, se ubican debajo de las prótesis mal adaptadas y que con sus bordes van haciendo como movimientos y se van formando como capas de epitelio en forma de hoja de libro, que tienen un cuerpo que da un aspecto digitiforme y un pedículo o un pie que lo toma a la mucosa normal de la boca. La verrugosidad es una vegetación cornificada o queratinizada, ejemplo carcinoma verrugoso o papilomatosis oral florida. En el pie posee el color, en piel posee el color amarronado,
característico de la queratina en mucosa bucal. Por estar permanentemente húmeda, la queratina se observa de un color blanco seco. Carcinomas verrugosos son también como elevaciones digitiformes que pueden aparecer en distintas zonas de la boca y que están cubiertas por queratina, o sea que tienen ese color blanco seco. Otra de las lesiones elementales son la hipertrofia o elefantiasis. Elefantiasis es un término antiguo que tenía que ver con que el elefante es algo grande. Aumento de tamaño de una región o de todo un sector topográfico. Un ejemplo, la macroglosia. Por ejemplo, cuando se hacen extracciones múltiples de todos los dientes y no se ponen prótesis, la lengua empieza a crecer por el efecto de la deglución y la masticación sin los dientes. Entonces, eso como es como un músculo, se agranda y bueno, ocupa todo el piso de la boca y parte del rebote. La esclerosis es un aumento de la consistencia de la mucosa que se vuelve dura, fibrosa, dificultando su plegamiento. Ejemplo, la esclerosis en banda. Es muy común también en una enfermedad conocida como esclerodermia o cara de mármol. Esas serían las lesiones elementales primarias. Dentro de las lesiones elementales secundarias tenemos la ulceración, es una pérdida de sustancia que se produce en forma aguda o subaguda con tendencia a la cicatrización. Por ejemplo, el asta. Poseen superficie necrótica por todo el expuesto el conjuntivo. Entonces acá tenemos la histología donde vemos toda la lesión ulcerada, el epitelio y el conjuntivo. Acá está también parte del epitelio. ¿eh? Acá tenemos el conjuntivo expuesto. Y acá tenemos en el labio un asta donde vemos que se ve toda esta zona blanquecina de bordes medios regulares, muy dolorosa. O sea, el paciente consulta por el dolor. Y esto también es medio autorresolutivo, o sea, tiene como un periodo inicial, un periodo premonitorio, digamos, donde se siente como un calor intenso en la zona, luego hay un estadio de ulceración y eso después va a la cicatrización, que sería el último estadio, y eso va variando de acuerdo al paciente entre 7 a 15 días. Pueden tener grandes tamaños y ubicarse una o varias en la cavidad bucal y son muy dolorosas. La úlcera es una pérdida profunda de sustancia crónica que no tiende a cicatrizar. Por ejemplo, carcinoma ulcerado que presenta una superficie necrótica igual al de la ulceración. Ahí tenemos nosotros una úlcera en esta zona que estoy marcando con la flechita, donde vemos una úlcera traumática crónica que debe guardar relación con una pieza dentaria, con un borde filoso de larga data o de mucho tiempo, y donde vemos los bordes como elevados, indurados a la palpación, y el centro como un fondo medio como saneante, que no tiende a la cicatrización, y esto forma parte de las lesiones precancerosas, o sea, tanto como el líquen en la leucoplasia grado 3, pueden llegar a ser cancerizables. La eritroplaquia de Keiras, también la úlcera traumática, son lesiones a tener en cuenta dentro de la cavidad bucal. La diferencia que esto no va a tender a cicatrizar. Acá tenemos la histología, vemos el epitelio,
que está cortado nítidamente, luego se ve el conjuntivo expuesto con la necrosis que estábamos viendo allá arriba, y por debajo se ve el conjuntivo, y para saber de la profundidad que acá se ve la parte de músculo. Importante a tener en cuenta. Otra de las lesiones secundarias son la erosión o abrasión. Dentro de la erosión o abrasión es una pérdida de sustancia superficial de epitelio que no alcanza a dejar expuesto el conjuntivo, por lo que no deja cicatriz. Líquen erosivo, consistencia en adelgazamiento del epitelio. La grieta o fisura, que es una solución de continuidad de forma lineal, sin pérdida de sustancia, que involucra a la dermis, ejemplo la queilitis comisural, aunque clínicamente se consideran sinónimo en la grieta como una lesión cancerizable. Existiría una sutil pérdida de sustancia o de componentes celular, glóbulos rojos, etc. Mientras que se considera al término fisura como una falta de fusión de los mamelones embrionarios, donde obviamente no existe la pérdida de sustancia. Ejemplo, el labio leporino. Y acá tendríamos un ejemplo de una grieta en el labio inferior, en esta zona. Acá en la lengua también se ven un par de grietas en una lengua con muchas grietas en la zona esta. La escoriación es una pérdida de sustancia lineal, superficial y traumática que involucra solo la epidermis. Ejemplo, la rascadura. La perforación es una pérdida de sustancia lineal, superficial y traumática que involucra solo a la... Perdón. La perforación es una pérdida de sustancia en forma de ojal que comunica dos cavidades, por ejemplo, la comunicación bucosinusal, secundaria a una extracción dentaria. La pérdida de sustancia es bastante grande. O sea, cuando uno va a sacar una pieza superior, que son las que generalmente están en relación con el seno maxilar, a veces las raíces es como que entraran dentro del seno. Eso se llama seno procidente. Entonces es muy común que cuando uno saque la pieza dentaria quede expuesto el seno a través de esa perforación que queda formada ahí. La cavidad es una pérdida de sustancia profunda, cerebrante, perforante o una depresión en hoyuelo de la mucosa, osteoradionecrosis. Ese sería el ejemplo, la osteoradionecrosis. Cuando nosotros tenemos la cavidad es distinta a la perforación porque eso tiene un fondo. Lo que pasa es que al ser tan honda o más honda que la úlcera, es más complejo poder observar ese fondo. Y es muy común cuando hay radiaciones por cáncer y se producen la osteoradionecrosis. La mácula, que ya la habíamos visto anteriormente en lo de la mancha como ejemplo, la mácula es una mancha circunscrita, secundaria, no palpable, que no sobresale. Ejemplo, mancha pigmentaria, consecuencia de la inflamación en piel por las pecas. Son esas manchas marrones que aparecen porque tienen muchas personas de piel clara por acción del sol, por proceso inflamatorio. Y por último, la costra, que se da por desecación
de una secreción patológica o un líquido orgánico, serosidad, pus, sangre, etc. A veces la costra, que es la famosa cascarita que tienen todos, a veces cuando nos lastimamos se deseca la sangre y se forma la costra, que en realidad es el nombre, y que vulgarmente le llaman cascarita. ¿Eh? Un ejemplo también que eso se puede infectar y formar una costra melicérica cuando hay presencia de pus. Después tenemos las lesiones elementales histológicas, que nosotros también lo conocemos como cambios epiteliales. Son manifestaciones histológicas de la patología que, al igual que las clínicas, nos van a orientar un diagnóstico, esencialmente en los cambios epiteliales, pero esto ya es un diagnóstico histopatológico. Entonces, si nosotros tenemos el epitelio, vamos a ver ejemplos de acantosis. Una acantosis sería el aumento de espesor del cuerpo mucoso de Malpighi, estrato espinoso o acantoso. Un ejemplo sería la papilomatosis oral florida. La papilomatosis es un aumento en la longitud de las crestas epiteliales. Por ejemplo, la leucoplasia grado 3. Es una lesión cancerizable. Después tenemos la acantopapilomatosis, que es una forma combinada entre la acantosis y la papilomatosis. Pero yo tengo acantosis y aumento del espesor del estrato mucoso Malpighi y tengo aumento de las papilas, entonces tengo la acantopapilomatosis. La acantolisis, que es muy común cuando se forma la ampolla, ejemplo el pénfigo, es una pérdida de cohesión entre las células del cuerpo mucoso de Malpighi por una degeneración de los puentes intercelulares hemidemosoma que conduce a la formación de las ampollas intraepiteliales, por ejemplo el pénfigo. O sea, acantolisis es cuando se van separando esas células del estrato mucoso Malpighi. Después tenemos la hiperparaqueratosis, sería otro de los cambios epiteliales, el aumento del espesor de la paraqueratinización o queratinización incompleta, el ejemplo el líquen bucal. En las lesiones de líquen vamos a tener lesiones de hiperparaqueratosis. También tenemos la hiperortoqueratosis, que es un aumento del espesor de las capas cornificadas epiteliales o queratinización completa donde no se ven los núcleos en la capa córnea, ejemplo, piel, callos, y en la mucosa bucal, la leucoplasia. Dentro de las disqueratosis, la queratinización prematura o defectuosa de queratinocitos individuales. Es una queratinización heterotópica. Se forma queratina en lugares donde no debería haberla, en el estrato basal, espinoso e incluso el conjuntivo. Cuando está rodeada de células sanas, le vamos a llamar disqueratosis benigna. La disqueratosis maligna es una disqueratosis asociada a células atípicas, ejemplo, carcinoma epidermoide grado 1. Después tenemos la granulosis, el leucoedema y la esponjiosis. La granulosis es el aumento de espesor del estrato granuloso, generalmente asociada a la hiperortoqueratosis, o sea que es muy común encontrar granulosis cuando tenemos una leucoplasia, grado 1, 2 o 3. Más si es la 3, siempre se van marcando más todos los signos histológicos de la leucoplasia. El leucoedema, que es una
El leucoedema es edema intraepitelial, intracelular. El nombre leuco significa blanco. Deriva el aspecto blanco húmedo que presenta la mucosa clínicamente. Y nosotros tenemos acá un ejemplo de en la zona que se ha marcado el leucoedema como esta línea blanca brillante, en toda la zona de la línea de la oclusión, cuando el paciente muerde, esto hace presión contra la línea de la oclusión y genera este edema blanquecino conocido como leucoedema, que es un edema intraepitelial. Después tenemos la espongiosis, que es el edema intraepitelial intercelular, el cual produce separación de la célula del cuerpo mucoso de Malpighi. No confundir espongiosis con leucoedema. La espongiosis es edema, pero intercelular. O sea, dentro del epitelio, pero entre las células. En cambio, el leucoedema es dentro del epitelio, dentro de la célula. Vamos a ver algunos, o vamos a buscar algunos ejemplos más. A ver. Acá tenemos un ejemplo de una leucoplasia ubicada en la semimucosa del labio. ¿Ves? Mancha blanca, cretácea, no desprendible al raspado por la gasa. Ejemplo claro de leucoplasia. Siempre se habla que la leucoplasia se encuentra en la zona retrocomisural, puede aparecer en cualquier parte de la boca, pero también puede aparecer en esta parte. Acá tenemos otro ejemplo de leucoplasia en el borde de la lengua y la cara ventral de la lengua. Ejemplo de leucoplasia, mancha blanca, no se desprende cuando se rapa por la gasa y tiene también como un aspecto parqueteado. Estos ejemplos que tenemos acá son de líquen. En la comisura a nivel de los molares, del primer molar superior y el inferior. Para mostrar, hacemos abrir la boca y tenemos la lengua, la parte de la mucosa yugal y se ven estas lesiones en forma de nube que tiene la forma de líquen y que puede alojar erosiones o distintos tipos de lesiones elementales. En el líquen se pueden asentar todo tipo de lesiones elementales. Y después le estamos mostrando un líquen en el borde de la lengua y parte de la cara ventral donde hay erosión también del epitelio, igual que acá en esta zona. No, el líquen no cura totalmente, sino que lo ideal sería que desaparezca la erosión o la leve ulceración que tenga y con eso nos tendríamos que dar por contentos, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, en esta zona, acá, también esto se puede confundir con líquen o leucoplasia, pero son glándulas sebáceas ectópicas que hacen como pequeñas elevaciones que se ve como un color blanco amarillento. Esta es su histología que ya la han visto en el práctico. Esto va como ejemplo de disqueratosis maligna, donde se ve la queratina rodeada de células atípicas. Para que esto suceda y sea conocido como una disqueratosis, tendría que estar dentro del epitelio.
Esto es un ejemplo de noma, sería como una cavidad que comunica la cavidad bucal con la parte externa de la mucosa. O sea que aquella sería una perforación. ¿Eh? La cavidad es como algo profundo, terebrante, que a veces no se visualiza eh, el fondo, ejemplo de la lepra ahí. Ya la vimos. Y estos son ejemplos de leucoplasias retrocomisurales, mancha blanca que no se desprende por el raspado de la gasa, blanco cretáceo y de aspecto eh, parquitiforme. Acá tenemos otra en esta zona, parte que rodea este diente. Bien. Y con esto vamos terminando con el tema de las lesiones elementales y primaria y secundaria. ¿Cuánto duró?